buenos días. En este video les vamos a hablar sobre la relación de la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Venimos representando la Escuela Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Tehuacán y sobre la materia, la asignatura que es la formación del Estado mexicano. Mi equipo está conformado por Wilber Cantú Peniche, Leonardo Kawich, André Calderón Carrillo y Babu Reyes y servidor Elíasar Cervantes Contreras. A continuación les hablaremos sobre la relación, como ya había mencionado anteriormente, de la Revolución Mexicana con la Primera Guerra Mundial. La Revolución Mexicana dio inicio en el año de 1910 y hoy en día es considerado como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX. Bueno, en esa parte les voy a hablar sobre el maximato, de lo que es, cómo y qué ocurrió dentro de ello. Pero primero veamos cómo comenzó. El periodo de la historia de México estuvo protagonizado por Plutarco Elías Calles. ¿Quién era Plutarco Elías Calles? Plutarco Elías Calles era un maestro de primaria en Sonora que se unió al ejército en la revolución en contra de Huerta. Al ascender en general, se hizo un fiel compañero y amigo de Álvaro Obregón, que al terminar su mandato lo nombró sucesor de presidencia a México y con ello se dio inicio al maximato. Calles tal vez no era un gran militar como Álvaro Obregón, pero sí era un buen estratega y tenía buena mente política, lo cual impulsó el desarrollo social de México y la urbanización. Gracias a Calles se crearon el Banco de México, carreteras. Al igual se creó un sindicato de obreros. Calles hubiera pasado como un buen presidente de México, pero por desgracia tocó un punto débil en cada mexicano o en una realidad mexicana, lo cual era la religión. Calles no quería que la gente mexicana sea religiosa. Él implantó la ley antirreligión, que consistía en expulsar curas y cerrar templos, y a cualquiera que se sorprenda rezando, orando, cualquier cosa, darle un escarmiento para que dejara eso, ya que Calles pensaba que eso era una pérdida de tiempo y entorpecía a la gente. Calles estuvo un poco intrigado con la reelección de Obregón, ya que esto le restaría por parte del poder que había logrado durante su mandato, pero no demostró coraje, ya que podría usar la excusa de la reelección para volver al poder. El día del festejo de la toma de poder de Obregón fue asesinado por un fanático religioso, por lo cual todos pensaron que fue Calles, pero al no haber pruebas ligadas a él, nunca se comprobó que fue él. Con la muerte de Obregón, todos asumían que Calles iba a tomar la presidencia de México, pero Calles no era ningún tonto, ya que si hacía esto, era como cavar su propia tumba, por lo cual él nombró como presidente a un obregonista que podría manipular a su manera y le ayudaría a dar estabilidad al país mexicano. Pero en esto había un problema, ya que Calles necesitaba un candidato que él pudiera manejar, por lo cual se fijaron en la embajada mexicana que está en Brasil y llamaron a Pascual Ortiz Rubio para que representara el partido, el cual en la campaña de elecciones se enfrentó contra José Vasconcelos y un gran equipo detrás de él, de estudiantes, pero el poder del partido político era mucho mayor y el triunfo terminó siendo para Pascual Ortiz Rubio. Sin embargo, no todos dentro del PNR estaban contentos con el triunfo de Ortiz Rubio, lo cual se hizo notar el día de la toma de poder, cuando Ortiz Rubio recibió un balazo en la cara, lo cual no le causó la muerte, pero fue un atentado. Nunca se supo quién organizó ese atentado, pero se sospecha de Portes Gil, el cual no le agradaba a Ortiz Rubio. ¡Ay! Me pasó, ¡La guerra! ¡La guerra! Bueno, pues como mi compañero Eleazar dijo, yo soy André Calderón y yo les explicaré la Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918 y fue centrada en Europa. Todo empezó en la Conferencia de Berlín de 1884. Fue una conferencia organizada para tratar el reparto de África entre las potencias europeas. Mientras tanto, los conflictos que se pretendían solucionar con esa conferencia
no se solucionaron, sino que aumentaron, provocando unas tensiones territoriales, políticas y económicas durante esos años, hasta que la piedra que derramó el vaso fue el asesinato que ocurrió en Serbia del archiduque Francisco Fernando de Austria, provocando una declaración de guerra por parte del Imperio Austrohúngaro a Serbia. La Primera Guerra Mundial hubo dos bandos, la Triple Entente conformado por Francia, Rusia y Reino Unido, y la Triple Alianza conformado por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que ese se mantendría neutral hasta que más tarde intervino cambiándose de bando. Ambos bandos se crearon con la intención de que si algún país les atacara, estos se ayudarían. La razón por la que se introduce Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial en 1917 es para demostrar que ellos son más poderosos, es decir, que ellos pueden acabar a Europa, o sea, a las potencias, y aparte que Reino Unido y Francia tenían deudas con ellos, y por ello los ayudan para que puedan pagarles sus deudas. Al acabar la Primera Guerra Mundial se hacen los tratados de Versalles para evitar que haya nuevos enfrentamientos bélicos. No pasó nada. Les voy a hablar sobre la relación de la Revolución Mexicana junto con la Primera Guerra Mundial y el Maximato. Estos tres sucesos impactaron en la historia de México, debido que para empezar a hablar sobre la Revolución Mexicana hay que retomar el Porfiriato, que dio pie a la Revolución Mexicana en 1910, donde tuvo la presidencia Francisco I. Madero, con influencias Alemania como Félix Sommerfeld. La relación que existe entre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana se puede deducir por una sola persona, la cual se llama Félix Sommerfeld. ¿Por qué digo que él? Simple, porque él era un espía alemán. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Sencillo. Félix Sommerfeld trabajó al principio como periodista en México, documentando la cruda realidad que se vivía durante el tiempo de la Revolución Mexicana. Esto le permitió tener un acercamiento con los revolucionarios, mayormente con Madero. Después de una entrevista, ellos dos se hicieron muy grandes amigos, lo cual le permitió conseguir un puesto muy alto. Madero le encargó a Sommerfeld que lo representara en Estados Unidos. Tras la muerte de Madero, Félix salió con Villa y obtuvo el mismo papel, ir en representación de Villa hacia Estados Unidos. Pero cabe recalcar que durante el tiempo de la alianza entre Madero y Félix estalló la Primera Guerra Mundial, por lo cual la embajada alemana en Estados Unidos mandó a llamar a Sommerfeld. ¿Y cómo? Pues sencillo. Ellos le pidieron de favor que mantuviera encargado tanto a México como a Alemania. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Sencillo, ya que Estados Unidos al estar aliado con Francia e Inglaterra, Alemania no quería su intervención total, por lo cual le encargaron a Sommerfeld que generara un conflicto entre México y Estados Unidos. Esto mediante la exportación de armas y como que de cierta forma un tipo lavado de cerebro para invadir Estados Unidos. De ahí pasó Victoriano Huerta, pasó Venustiano Carranza. Hubo un conflicto en el continente europeo por los países el país de Alemania, que quería usurpar los países de Francia e Inglaterra, pero astutamente ellos mandan el telegrama Zimmermann al presidente, que en esa época en México era Venustiano Carranza. Después de Venustiano Carranza él nombra a un personaje de la historia, que es Ignacio Bonilla. Cuando se molesta, por causa de esto se molesta Álvaro Obregón y proclama el plan
de Agua Prieta en contra de Carranza. De ahí se vuelve un conflicto. Eso quitan a Carranza, pasa a Plutarco Elías Calles en 1924, surge la Guerra Cristera, hubieron también eventos, acontecimientos favorables por Plutarco Elías Calles, como el Banco de México, redes telefónicas y otras cosas como la educación, influyó en la educación. De igual manera, Plutarco Elías Calles no se retira así de la presidencia, sino que pasa Emilio Portes Gil, pasa Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y por último Lázaro Cárdenas. La Revolución Mexicana tuvo relación con la Primera Guerra Mundial, el Maximato. La Revolución Mexicana se puede dividir en dos. En primera parte, los coahuilenses, donde se encontraba Francisco I. Madero junto con Venustiano Carranza. Esa fue una parte de la historia de la Revolución Mexicana. La otra parte podemos ver a los onurenses, donde se encontraba Adolfo de la Huerta, se encontraba Álvaro Obregón junto con Plutarco Elías Calles. Todos los acontecimientos impactaron en la sociedad. Se supone que la Revolución Mexicana fue para hacer justicia, que haya un cambio favorable para la sociedad, para buscar la justicia, la igualdad, evitar la desigualdad, la discrepancia entre las sociedades, entre las personas, las clases sociales, y poder obtener mayores beneficios. Pero todo esto es una mentira. Te dejo esta pregunta: ¿acaso qué de nuevo hay actualmente a comparación de los tiempos pasados? Esta relación que tiene la Revolución Mexicana con la Primera Guerra Mundial, que en el mismo tiempo se estaba dando estos dos eventos, ya que hubieron influencias alemanas, influencias estadounidenses, influencias de México. Se hizo un complot, se hizo una revuelta, y en este periodo de la historia se da el Maximato, un periodo muy famoso de la Revolución Mexicana. Varios dicen que la Revolución Mexicana terminó en 1920, otros dicen que en 1924 y otros dicen que en 1940. En realidad la Revolución Mexicana terminó aproximadamente en 1928, cuando terminó todo lo del Maximato, y ya ahí se acabó, ya que tuvo relación el Maximato, la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Aquí termina esta explicación. Nos vemos la próxima.